Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Daniel. Daniel me ha pedido que hablemos de una película del año 2010, una película dirigida por Mark Romanek, una película con Carey Mulligan, Andrew Garfield, Keira Knightley, Charlotte Rampling, entre otros, una película titulada Nunca me abandones. Daniel, un montón de gracias por encomendarme esta película y ya es un tópico decirlo, pero todos os lo merecéis vídeo tras vídeo. Un montón de gracias por la paciencia también. Creo que tu petición llegó el pasado otoño y muy a principios además de otoño. Y ya estamos pasando calor. Así que millones de gracias por todo, especialmente por, insisto, por esta espera tan paciente por vuestra parte. Ya mencioné esta película de Nunca me abandones muy por encima en otro vídeo. Fue con motivo de la crítica de Lo que queda del día, una cinta cuyo único nexo con esta no es precisamente pequeño. Ambas son novelas escritas por él después, esto es importante, posteriormente, Premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro. Y aproveché la cuña para hablar de las relaciones que establecemos entre las películas y los libros en los que están basadas. Habitualmente, si la novela nos gusta y la hemos leído primero, es muy posible que después encontremos que la adaptación cinematográfica no acaba de estar a la altura de las expectativas que podíamos tener, lo cual por otro lado es comprensible. A ver, o sea, la relación que mantenemos con un libro durante la lectura es muy diferente a la que mantenemos con una película, por infinidad de razones y con las cuales tampoco me voy a enrollar. Pero, resumiéndolo mucho, al contrario de lo que me pasó en Lo que queda del día, en el caso de Nunca me abandones, primero leí el libro y después vi la película. Y siendo esta una película enorme, como luego iré repasando en el vídeo, sí que me pareció que la novela tenía, insisto, es una obviedad señalarlo, pero tenía otro lenguaje. Era más sutil, atesoraba más misterio también, era más sugerente, por así decirlo, que una adaptación que, dicho de otra forma, en la película te dan más pistas de lo que está ocurriendo. Se tarda menos en enseñar las cartas, mientras que en la novela sí que tenías que poner a trabajar más el cerebro y la imaginación. Pero esto al fin y al cabo son disquisiciones que no nos llevan a ningún sitio. El cine es el cine y la literatura es la literatura. Y a la hora de... pedazo de frase, ¿eh? Y a la hora de estimular la imaginación también son plataformas, son soportes, los cuales nunca pueden funcionar igual. Es imposible. Cuando me des la posibilidad de hacer una crítica a la carta de una película de la cual casualmente me he leído el libro y que además me gusta, como es el caso, juzgar a la película porque sea más o menos fiel a ese relato de base o porque tenga menos riqueza en los detalles que en la novela que se basa, son cosas que, ya os digo, creo que carecen de sentido a la hora de, insisto, analizar una película. Al final, si lo hiciera así, estaría hablando más de mis fobias y de mis filias que de lo que creo que os vais a encontrar de verdad si veis Nunca me abandones. Pero vamos a empezar ya y vamos a hincarle el diente porque hay mucho que hincar aquí. Hoy toca hablar de ciencia ficción, en su sentido además más intrínseco. Hay un público al cual yo respeto profundamente, porque yo, como todos, también tiene sus géneros favoritos. Hay un público que en cuanto ve que una película
es de ciencia ficción, sale huyendo como alma que lleva el diablo. Es leer género de ciencia ficción y figurarse ya naves espaciales, alienígenas con más o menos tentáculos en la cara o en otros apéndices corporales y robots de cocina parlantes. Lo cual, insisto, a mí en lo personal me puede interesar, si está bien tratado, claro, pero comprendo que a una parte del público le pueda causar rechazo, no le interesa esa forma de evasión. Nunca me abandones es ciencia ficción pura y dura, y sin embargo su premisa podría ocurrir perfectamente en términos científicos. Afortunadamente no es así por un montón de cuestiones éticas que aún están por resolverse. Por otro lado, no digo que sea la característica primordial de la buena ciencia ficción, o por lo menos no obligatoria, pero es verdad que en Nunca me abandones encontramos un aspecto que es común en muchas obras maestras del género de ciencia ficción. La ciencia ficción puede hablarnos de, insisto, puede hablarnos de monolitos espaciales, de robots con apariencia humana, de agujeros de gusano, y solamente con estas tres cosas se han hecho más de 3 obras maestras. La ciencia ficción puede hablar de un montón de cosas extraordinarias, pero la ciencia ficción que suele dejar más pozo, por lo menos a mí me ocurre, y a la postre es la que resulta de una forma objetiva interesante, es aquella que se sirve de todo tipo de eventos extraordinarios, misteriosos y desconocidos para el ser humano, para al final darles la vuelta y en realidad no estar hablando de algo ajeno a la naturaleza humana, sino directamente estar hablando de la naturaleza humana, hablar de nosotros mismos, por cómo reaccionamos ante esos eventos o por cómo interrelacionamos entre nosotros debido a lo extraordinario de esos eventos. Al final, la ciencia ficción objetivamente que resulta interesante es aquella que habla de lo que nos hace humanos, de nuestra propia naturaleza, de nuestros instintos. Y en ese sentido, Nunca me abandones, tengo que deciros que para mí es una película modélica. Toma una excusa argumental de, vamos a decir, ciencia ficción, aunque insisto, a día de hoy hay más ciencia que ficción en la premisa, para al final hacer una reflexión de nosotros como especie. Todo eso, por cierto, es decir, en una película que tiene muchísimos atractivos. Es una película estupendamente fotografiada, con una excelente banda sonora, con un trío principal de actores maravillosos, por lo menos 2 de los cuales todavía aquí no estaban valorados del todo, y sería después cuando ya empezarían a ser consideradas estrellas de verdad rutilantes, y por encima de todo con una historia con la que yo creo que es muy fácil conectar emocionalmente, con la que te implicas, con la que te sumerges también en cuestiones profundas, y es una historia en la que rara vez pensamos a la vez que rara vez pensamos de forma ajena a los propios personajes. Hay una implicación nuestra en todo lo que ocurre. Insisto, esto por lo menos a mí me ha pasado esta vez que la he vuelto a ver. Y esto último y me estoy refiriendo a lo que podríamos considerar el guión de la película, hay que adjudicárselo al bueno de Alex Garland. Cada vez que veáis este nombre asociado a una película de ciencia ficción, bien como guionista, porque era habitual de varias películas de Danny Boyle, bien como director, hay como mínimo que prestar atención a este hombre. Desde que dirigió Ex Machina, para mí tiene todo el respeto ganado, si bien es verdad que luego no he encontrado una película que raya esa altura. Película, por cierto, y hablo de Ex Machina, en un tono muy diferente, casi podrías decir que parece de otro género, pero que en algunos momentos toca también cuestiones, converge en determinadas cuestiones con este Nunca me abandones. He hablado poco del director, por el momento, de Mark Romanek, que, por cierto, tiene ahora mismo serie, no sé si ha renovado, no sé en qué temporada están, he visto algunos episodios sueltos, que es Historias del Bucle, una serie que podéis encontrar en
Amazon. Es una serie, además, insisto, el par de capítulos que he visto es interesante dentro de esa ciencia ficción, vamos a llamarla adulta. En todo caso, Romanek es más conocido por ser realizador de videoclips, pero no uno más. O sea, es el Spielberg un poco de los videoclips. Tiene a Madonna, tiene a Michael Jackson, David Bowie, Rem, Mick Jagger en solitario. Y aunque todo eso nos hiciera presagiar que decimos, joder, va a hacer este hombre venido del videoclip, va a hacer, una película con el llamado estilo videoclipero, es decir, de planos cortos, de montaje frenético, en realidad nada más lejos de la realidad, más bien lo contrario. Eso sí, es verdad que con un trabajo de fotografía muy cuidado, o sea, muy acorde a dónde se dirige la trama y a las circunstancias por las cuales atraviesan los personajes. Por toda esta pila de cosas que os he dicho hasta ahora, para mí estamos ante una película, no sé si obra maestra, yo os diría que no, por el mero hecho de que hay un montón que han tocado estos temas y que sí que son consideradas obras maestras, pero sí que para mí Nunca me abandones es una película de sobresaliente alto. 4 estrellas y media sobre 5. Hasta ahora he sido un poco crítico al hablar de qué va exactamente Nunca me abandones. Y la verdad es que lo he hecho adrede, porque me gustaría, de verdad, que, lo digo siempre, ya es un tópico, pero si no habéis visto esta película, y sobre todo, si no tenéis ni la más remota idea de qué va la película, porque es verdad que no fue un blockbuster, una película bien considerada por la crítica, pero no fue, ni lo pretendía ser un taquillazo, y posiblemente no la conozcáis, mi recomendación es que hagáis una pausa ahora mismo. Es cierto que la sorpresa, entre comillas, si vamos a llamarla así, no tarda en desvelarse, pero creo que merece la pena dejarse enredar por esos primeros y muy ambiguos minutos de película. Unos primeros minutos que corresponden al largo flashback de la protagonista, Kathy, interpretada por Carey Mulligan, ya adulta, mientras contempla una operación en una sala de operaciones. Estamos a finales de los años 70, resumir un poco el argumento, en Inglaterra, y en lo que parece ser un internado, o incluso, más bien un orfanato, podríamos llamarle. Todo en un ambiente hiperbritánico. Como nos desvelan, además si la veis en versión original, esos muy marcados y muy peculiares acentos de los niños, que además están perfectamente uniformados. Niños, por cierto, en apariencia normales, niños que ríen, niños que juegan y que en resumen hacen cosas de niños. Algo así como tipo Hogwarts, un poco, pero sin trucos de magia. Es también una película muy inglesa, por cierto, Nunca me abandones, desde el punto de vista de la climatología, o sea, casi siempre está nublado en la cinta, sobre todo en los segmentos posteriores de la película. Sin embargo, estamos en ese orfanato, poco a poco se nos introducen detalles que de forma progresiva nos van a hacer ver que eso no es solamente un internado, lo es, pero es algo más. Para empezar, los niños fichan con una pulsera electrónica cada vez que salen del colegio. Después, eso ya, por cierto, sería como una especie de anacronismo que nos choca, ¿no? Después vemos que el servicio médico de ese colegio es algo sobredimensionado. O sea, tenemos un quirófano enorme con equipos que parecen muy complejos, con un excesivo número de enfermeros y médicos alrededor, cuando lo habitual sería ver a un doctor o a una enfermera poniendo solamente tiritas, ¿no? Luego la directora del centro, encarnada además por Charlotte Rampling, que yo creo que ha nacido para hacer de institutriz, descubre que algún niño ha estado fumando y convoca una reunión especial con todos los residentes y en tono muy grave les obliga de algún modo a mantenerse sanos, ¿no? Es también como una, dices, joder, ¿por qué, no? ¿Por qué todo este cónclave de repente tan ceremonioso? Por un par de caladas que le ha dado un niño un cigarrillo. Hay rumores entre los niños de que uno, además, una vez, en una ocasión, atravesó los confines de la residencia y debido a ese acto le mataron. Hay 1000 detalles
en estos primeros, vamos a decir, 15-20 minutos. Está también uno que es clave y que luego desarrollaré. Estos niños tienen como única actividad obligatoria realizar dibujos en una sala conocida como la galería, de gallery, su sentido de galería de arte. Y esos dibujos son examinados después por una mujer, una especie de profesora que se hace llamar simplemente Madame. Es curioso cuando esta mujer llega allí, si lo notáis, insisto, si ponéis atención, veis que nada más poner el pie y verse rodeado de los niños tiene como un gesto instintivo raro hacia ellos. Parece como que se aparta un poco de ellos a su llegada, como si le entrara cierto repelús, o sea, un pequeño escalofrío cuando los tiene cerca. Quedaos con esto de la gallery y con lo de la Madame porque va a tener su importancia. El misterio no tarda en resolverse, en todo caso, y aquí vendría el primer mini spoiler de la película. Es a los 25 minutos. Hasta entonces, lejos de ser un principio de desconcierto generalizado, es decir, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué se nos pone tanta atención en ciertos detalles que pueden parecer superfluos o no sabemos a qué vienen? Es un comienzo de película para mí tremendamente intrigante, es muy sugerente, o sea, todo es extraño. Dentro de que la vida en esta residencia de críos que se llama Heilsam transcurre con una aparente normalidad. Sin embargo, en una clase una profesora no lo puede evitar. Tiene a los niños allí delante y les dice una verdad que ellos parecen desconocer. Es un monólogo, el de esta profesora, que es verdaderamente doloroso. O sea, que le cuesta sacarlo de dentro, no por las repercusiones que va a tener en su trabajo. O sea, es un monólogo en el que va directamente al grano y les dice que ellos, estos niños, al contrario que los niños de fuera de Heilsam, jamás van a ser actores, jamás van a ser profesores como ella, ni siquiera van a poder trabajar en un supermercado porque todos ellos han sido creados de forma artificial para poder donar órganos a quien los necesite. Y una vez que hayan donado 3-4 órganos, algo que además se producirá antes de que lleguen a la madurez, consecuentemente van a morir. Por cierto, muy buen detalle, me ha gustado mucho el hecho de que uno de los protagonistas, que es Tommy, muy importante posteriormente, ya en su etapa juvenil, le recoja un folio a la profesora que se le ha caído al suelo después de este discurso demoledor, perdón. Es como incluso que, sabiendo ya lo que acaba de saber este crío, no puede evitar ser servicial, como si estuviera de algún modo ya programado para servir a los sanos, a los seres humanos, y entendedme, vamos a llamarles normales. Básicamente los niños y niñas de Heilsam han sido creados de forma artificial. Son clones de alguien. Heilsam es literalmente una granja de seres humanos con fecha de caducidad y con el único propósito en la vida de dar su vida por los demás. Y a partir de aquí entra para mí lo que es también el eje argumental de la película y porque esto por sí solo podría quedarse en algo muy frío si no tuviéramos un buen triángulo entre los personajes, un triángulo más que amoroso, yo diría que es emocional, de los tres protagonistas principales de esta historia que se desarrolla además a lo largo de los años siguientes a abandonar esa residencia. Esto es importante. No es la impresión de que estén en una cárcel esperando a ser ejecutados. Es todo más legal, iba a decir. Es todo más extraño. Es una situación, podríamos decir, asumida por todos, empezando por ellos mismos. Está asumida por la sociedad. Una vez que son mayores de edad, abandonan la residencia de niños, obviamente. Sin embargo, asumen y saben que en un momento concreto alguien les va a decir: ha llegado tu hora, es tu turno. Una persona necesita tu pulmón, luego otro va a necesitar tu hígado, luego otro va a necesitar tu corazón. Cada uno de los tres protagonistas cuenta con un perfil muy bien dibujado en el guión de Alex Garland.
Por un lado, la ya mencionada Cathy, encarnada por Carey Mulligan. Cathy es la que sería considerada la rarita del grupo. Es la más sensible, es la más solitaria y pese a que parece encerrada en su propio mundo, es sin ninguna duda la que más es la más empática, vamos a decir, la que más sufre en silencio. Después está Tommy, el ya mencionado Tommy, encarnado en su juventud por Andrew Garfield. Tommy sería un niño clásico, es decir, con su sensibilidad, con sus debilidades, pero también con cierto carácter. Y por último está Ruth, encarnada por Keira Knightley, que sería el contrapunto de Cathy. No estoy diciendo que sea como la mala persona del grupo, pero es verdad que el pecado natural de Ruth, del personaje Keira Knightley, es la envidia. Cathy y Tommy empiezan un coqueteo siendo niños y Ruth seduce a Tommy de tal forma que se hacen novios, en un noviazgo que se va a mantener también en esta edad más juvenil, cuando ya tenemos al trío principal de estrellas jóvenes de la película. Por cierto, en ese coqueteo infantil entre Cathy y Tommy tiene su punto álgido cuando el niño le regala una cinta de música en la que puede escucharse la canción que da título a la novela y a la película, Never Let Me Go. Nunca me abandones, una canción preciosa, con aires a los rhythm and blues, tipo años 50 o principios de los 60, muy romántica, muy sensible, con la que Cathy además fantasea, literalmente, le lleva a otro mundo cada vez que escucha este tema. Esta canción vemos que está interpretada por una tal Judy Bridgewater. Si hacéis una búsqueda por internet, veréis que mucha gente pregunta por esta artista. ¿Quién es? ¿Por qué no tiene una entrada en Wikipedia? ¿Por qué no hay información sobre ella? ¿Qué misterio? ¿Qué clase de misterio es este? Esto se debe a que no existe ninguna Judy Bridgewater. Fue creada como la canción, igual que la canción, para la propia película. Y la verdad es que es una genialidad, porque logró hacer creer al mundo que existía y que, por ende, existía también esta canción que, ya os digo, es perfecta y además con esa sonoridad que te transporta décadas pasadas. Vamos a ir analizando los mensajes de la película. ¿Qué es Nunca me abandones? Hay ciencia ficción, sin ninguna duda. Es una premisa, además, que por el momento y a ojos de hoy, y pasado ya 12 años del estreno de la peli, no va a caducar. Tened en cuenta que términos como clonación terapéutica son ahora mismo el presente. Es decir, la posibilidad de desarrollar un embrión, ojo, un embrión, no un ser humano como se expone ya en la película, para extraer sus células madre sanas, de forma que esas muestras puedan ayudar a combatir enfermedades en otras personas. Nunca me abandones una distopía, género al que por cierto le tengo muchísimo cariño. Yo es ver distopía y digo, creo que me voy a lanzar, sea lo que sea, a verlo. Tampoco hay dudas al respecto. Es decir, un avance científico que se supone que es una mejora para la vida de la gente, está implantado y aceptado pese a lo monstruoso que resultan, si se analizan con un mínimo de frialdad y empatía, esas granjas de niños. En ese sentido, es verdad que es una película que da un toque serio, un buen capón a lo que es la investigación sin ningún tipo de freno ni control. Es decir, sin tener en cuenta lo que son las cobayas, que en este caso son seres humanos. Pero insisto, distopía, pero no es distopía tipo La isla de Michael Bay, para que os hagáis una idea. Es decir, no va tanto de qué mala es la sociedad, qué malo es el ser humano en general. Eso nos lleva a que la película es un drama romántico. Es verdad que también podríamos decir que tiene, sin duda, ese toque, ¿no? La película tiene 3 segmentos. El internado, que os he comentado, la niñez, después el año 1985 y el año 1994, siempre bajo la mirada de ese triángulo, de esos 3 chicos, 2 chicas y un chico, y sus relaciones entre ellos. Con esto que os quiero decir, que
Todo esto es Nunca me abandones. Es distopía, es ciencia ficción, es drama romántico e intimista y a su vez es una reflexión sobre lo que somos y lo que podría ser a priori un engendro que tira a diferentes géneros sin decantarse de forma decidida por ninguno, claramente, resulta que funciona de manera armoniosa en la pantalla. Y tras ver la película, he llegado a la conclusión de que si lo hace, si funciona bien o tan bien, no es tanto por esos elementos que os he comentado que son distópicos, esos elementos que son de ciencia especulativa, o por esos elementos románticos. La película llega y los personajes no llegan por un motivo similar al de otra, o no, vamos a otra no, a la gran cumbre posiblemente de los últimos 40 años de la ciencia ficción, que es Blade Runner. Y fijaos a dónde me voy. O sea, las relaciones románticas, los experimentos científicos, eso lo teníamos en Blade Runner y eso lo tenemos también en Nunca me abandones, pero al final son solo excusas para tratar algo mucho más profundo. O sea, al igual que ocurría en Blade Runner con los Nexus, estos chavales también tienen fecha de caducidad. Por otro lado, como todos tenemos fecha de caducidad, si alguno no la tenéis, hacednoslo saber porque le quiero hacer una entrevista ya. Solo que en el caso de estos chicos la tienen asegurada unas cuantas décadas antes de lo que marca la esperanza media de vida. Y ante esa situación, estos clones, al igual que hacían los Nexus de Blade Runner, se rebelan a su manera. No de forma violenta, pero tampoco lo entienden. Y les cabrea la situación. O sea, les parece injusto. Insisto, como nos podría parecer a todos en nuestro caso, o como cuando hemos perdido a alguien muy joven, o como se suele decir, antes de tiempo. El miedo, la rebeldía y el cabreo de los Nexus al final no es muy distinto al de estos chicos clonados de Nunca me abandones. Todos ellos, replicantes, estos chicos se hacen preguntas y no les acaban de convencer las respuestas. Al final, la peli de Ridley Scott, esta peli de Mark Romanek, lo que nos está hablando es de la rebelión ante la muerte, de no entenderla, de preguntarse qué hay después, que es algo tremendamente humano. Por todo esto os decía al principio lo de la ciencia ficción, vamos a llamarla de calidad objetiva. O sea, la ciencia ficción profunda, quizá así se entiende mejor, es esa ciencia ficción que nos plantea un escenario tecnológico o científico que aún no hemos alcanzado, futurista, si queréis llamarlo así, pero pese a no haberlo alcanzado, mientras vemos o leemos la historia que nos desarrolla, te está obligando a hacerte preguntas, te está interpelando. Preguntas además que posiblemente ninguno nos paramos a hacernos en nuestro día a día. Preguntas sobre qué nos hace humanos, qué nos mueve, qué nos hace decantarnos por un camino y no por otro, etc. Todo esto, por cierto, está más en el subtexto de la película. Esto es importante. Todo esto no se nos dice de forma explícita en el guión de Alex Garland. Esto no es que lo suelten de repente los chicos protagonistas diciendo ¡ay, qué maldita mi suerte por haber nacido un clon y no un ser humano, etcétera! Todo es mucho más sutil. Todo está de algún modo sobreentendido por estos propios chavales. Es algo que está flotando todo el rato en el ambiente sin que de vez en cuando salga el guionista a decirnos que no, que esto no va de un trío de chavales y tal, que una tiene celos de los otros dos, etcétera. No. Todo está tratado con elegancia, es lo que quería decir. Es muy fácil, además, empatizar con estos chicos. Con los tres. O sea, no son unos personajes, insisto, que estén maldiciendo su suerte, o que lloren por las esquinas, ¿por qué nosotros? ¿Por qué somos los clones de alguien? ¿Por qué soy un donante y no soy un donado? Por supuesto, se van a revelar, pero no he visto yo en esta película esa condescendencia en torno a esos tres protagonistas que a veces
es lo que separa una buena peli de ciencia ficción de una peli más del montón donde todo es o blanco o negro. Voy a entrar en el último tercio de la crítica ahora y sí que me gustaría repasar algunos momentos de la película. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención y me parece un momento muy especial ese instante en el que Cathy está hojeando compulsivamente una revista pornográfica delante de Tommy. Esto ya, insisto, siendo tardoadolescentes. Hay que tener en cuenta además que estos chicos se han desarrollado de una manera, vamos a decir, inédita. O sea, hay que entenderlos también. O sea, la peli te obliga a comprenderlos. Ellos son conejillos de indias. O sea, sus modelos han sido, en realidad, personas originales de los cuales han sido clonados. O sea, y claro, ellos se preguntan, ¿sentirán como ellos? O sea, ¿tendrán los mismos impulsos que sus modelos originales? En esto no se dan demasiadas respuestas en la película. Cathy ojea esa revista con avidez. Al principio interpretas que es su forma de aprender sobre lo que es el sexo, quizá porque nadie se lo ha enseñado, y no lo ha aprendido de forma natural, pero después se menciona que quizá en esa revista estaba buscando a su yo original. ¿Por qué en esa revista? ¿Qué sabe Cathy en realidad de quién ha sido clonada? Si nunca se les ha revelado, ¿no? Hay algo, instinto, los recuerdos. En principio, yo siempre he escuchado que los recuerdos no se pueden clonar, ¿no? Pero ¿quién sabe de estas cosas? Hay otro momento también interesante en este sentido, en el que están viendo los chicos ya, cuando ya están en la granja, por así decirlo, en este caso nunca mejor dicho, pero bueno, sí, en esta especie de campo de trabajo que viene después de cuando ya han cumplido la mayoría de edad y abandonan el orfanato, ¿no? Hay un momento en el que están viendo todos juntos una telecomedia en la tele, en esa granja, sí, donde envían a las cobayas después de graduarse. Y luego se da la circunstancia de que estos chicos imitan algunos gestos que hacen esos personajes en esa telecomedia. O sea, de algún modo, estos chicos no dejan de aprender. Como no han tenido un modelo claro, no han tenido un referente, no han tenido, por así decirlo, de verdad un tutor, y esa es otra, ¿no? Habría que ver qué tipo de aprendizaje emocional han podido tener durante su estancia en el orfanato. No han desarrollado una inteligencia emocional del mismo modo que el resto del mundo, que luego tratas con determinadas personas que dices, coño, lo mismo también han estado en un orfanato para clones, pero bueno, en fin. Es también muy escalofriante cuando el personaje de Keira Knightley y sus amigos creen haber dado precisamente con la persona original que dio pie a la clonación de Keira. Van a observarla, van a buscarla y van a observarla a escondidas solo para satisfacer algo que va más allá de la mera curiosidad. Ellos al final quieren saber de dónde vienen, quién es su creador de algún modo, y esto entronca con todo ese subtexto existencial que tiene la película. Y el enfado cuando Keira descubre que esa mujer no es la mujer que sirvió de modelo para ella, es comprensible y es descorazonador, si lo pensamos un mínimo. Hay algo, por cierto, en la película que a mí al menos me remite también a lo que queda del día. Al fin y al cabo estamos hablando del mismo autor del material de base, ¿no? Y es ese mirar al pasado con esa nostalgia. O sea, mirar al pasado sabiendo de sobra que no todo era bueno, que quizá no te sentías feliz. Y, sin embargo, en aquellos momentos, aunque tú no lo supieras, lo tenías todo. Y darías cualquier cosa por volver a ese pasado, volver a esa infancia en el orfanato. Y por mucho que estuvieras ya siendo cebado para ser un mero contenedor de órganos, en aquellos momentos vivías despreocupado y feliz, ¿no? La película también tiene su crueldad, y aquí sigo con spoilers, en el mismo momento en el que se abre como una ventanita de esperanza para los protagonistas. Una ventanita.
Es decir, ni siquiera estamos hablando de la gran ventana de se van a salvar, ¿no? Esta es otra de las cosas que me gusta mucho cómo está tratada, porque es lo mínimo como para no poner los dientes largos y que no caiga, insisto, no voy a citar otros ejemplos de películas que han tirado a la basura, desde mi punto de vista, una buena premisa distópica para al final acabar haciendo más de lo mismo. Estos chicos pueden conseguir una prórroga, o sea, es decir, pueden añadir miserablemente unos poquitos, añadir miserablemente no, pueden añadir unos miserables, pobres, unos miserables añitos de vida más, quizá 3 o 4 más de lo que tienen asignado. Pero para lograr esa prórroga tienen que demostrar ante las autoridades pertinentes que son pareja, que tienen un noviazgo, que han desarrollado algún tipo de vínculo emocional entre ellos. Y claro, y además tienen que demostrarlo, que de verdad es así y que no están haciendo un green card, un matrimonio de conveniencia en este caso. De hecho, ese podría ser uno de los motivos por los que Ruth y Tommy seguían con su noviazgo. Sin embargo, Ruth, ya cumplido su ciclo, muere en la mesa de operaciones, en una secuencia además, por cierto, de una gran crudeza. Pero eso sí, Ruth se redime ante Kathy, le da su bendición a Kathy y a Tommy, que sabe que siempre ha habido algo entre ellos, siempre se han querido y que de verdad eran las dos mitades de una naranja. Les da su bendición y les dice: buscad a la madame, aquella mujer, e hilo con lo que contaba antes, que estudiaba los dibujos que los niños hacían en la galería. Esto como resorte del guión es verdad que es algo peregrino, pero como idea a mí me parece muy bonita y muy profunda también. Vuelvo al tema de la galería. Los chicos llegan a la conclusión de que de pequeños, cuando les obligaban a pintar tanto rato, a exponer sus dibujos, y la madame miraba esos dibujos con tanto detenimiento e intentando, bueno, analizando más de lo debido lo que suele ser un dibujo infantil, en realidad era porque querían estudiar a estos niños a fondo para saber si de algún modo tenían un alma. Esto sí que se menciona de forma explícita en la película. Es muy potente esta idea, muy pretenciosa, pero muy potente. La expresión artística que podamos tener, ni entendedme, no estoy hablando de pintas la Mona Lisa y ya eres Dios, es simplemente la expresión, la forma de expresarte, que sea haciendo una serie de garabatos, como reflejo de una, vamos a llamarle, energía vital intangible. Algunos lo llamarán alma, algunos lo llamarán conciencia superior, etc. En definitiva, de estudiar esos dibujos, estudiar ese comportamiento creativo como algo que nos aparta de ser meros animales de laboratorio, que es al final, por desgracia, lo que acaban reducidos estos chicos. Esto va también muy en línea con lo que os decía antes de Blade Runner. Kathy y Tommy llegan a la conclusión de que si la madame observa los dibujos, podrá comprobar que sus dibujos de niños, que ambos estaban ya predestinados a estar juntos, estaban interconectados de una manera emocional. Y por tanto su amor sería sincero, es decir, no estarían haciendo una pantomima, un paripé en plan, oye, somos pareja, dejadnos vivir 4 años más, por favor. Sin embargo, y aquí viene la crueldad del asunto, una vez que localizan a la madame, gracias a las averiguaciones de Ruth, por cierto, se encuentran que junto a ella está una anciana, Charlotte Rampling, que era en realidad la que movía los hilos. Esto también es un poco previsible en el sentido de que, bueno, tienes a Charlotte Rampling haciendo de institutriz al principio, no te imaginas a nadie que esté por encima de Charlotte Rampling, o sea, esa es la mujer que tiene que mandar ahí seguro. Era previsible que luego volviera a aparecer. Y la respuesta que obtienen por parte de ella es demoledora. Jamás existieron esas prórrogas por ser pareja. Eran un bulo. Los dibujos no eran en realidad para explorar sus almas, sino para saber si de verdad ellos, como clones, tenían un alma. Esto además creo que lo dice
literalmente el personaje de Charlotte Rampling. Es desgarrador el grito que suelta a continuación el personaje de Tommy, el personaje encarnado por Andrew Garfield, y además que todos podemos llegar a entender. El final de la película no puede ser otro que la muerte. Esto es así. El personaje de Cathy, que no lo he comentado, trabaja como cuidadora de estos clones donantes o donadores. Es una figura de acompañamiento para ellos. Les proporciona una suerte de apoyo psicológico. Es curioso cómo este tipo de detalles, vamos a decir humanos, que tiene esa sociedad distópica para con los clones, no suavizan la gravedad de este siniestro sistema sanitario. O sea, más bien al contrario. O sea, parece que el sistema es consciente de que lo que están haciendo no deja de ser una crueldad enorme y de que estas personas al final son personas, por muy clonados que hayan sido, y necesitan un apoyo mientras son vaciados poco a poco para servir de meros receptores de órganos para los demás. Es una ocupación esta de cuidadora, por otro lado, que le permite a Cathy gozar de unos poquitos añitos más extra de vida. Y en estos momentos finales, cómo no, acompaña a Tommy en la mesa de operaciones mientras le empiezan a entubar para la que va a ser su donación final. No sé si lo he mencionado lo suficiente. El trío protagonista de esta película, Carey Mulligan, Keira Knightley, el propio Andrew Garfield, están espectaculares. En unos papeles además muy difíciles también de calibrar. Tened en cuenta esta, debido a su extrañísima naturaleza biológica, ¿no? Pero es verdad que esa media sonrisa que le echa Carey Mulligan a Tommy mientras le están entubando, a mí me ha parecido magia pura. O sea, es muy difícil que no se te encoja un poquito el corazón en los momentos finales de Nunca me abandones. Y también cuando Cathy nos anuncia que en el plazo de un mes ya se ha acabado esa prórroga de cuidadora, ella va a donar su primer órgano. Y la respuesta no es otra que todos finalizamos. Es decir, todos tenemos una fecha de caducidad y sea cuales sean nuestras circunstancias personales, la sensación siempre es la de que no hemos gozado de tiempo suficiente para hacer todo lo que queríamos hacer. Algo, por cierto, una sensación, insisto, siendo el día y la noche en lo que se refiere a géneros. Es esa misma sensación de tiempo que hemos perdido, que no hemos aprovechado del todo, que se me quedaba a mí con lo que queda del día. Y con este final intensito finalizo la crítica de Nunca me abandones y no voy a hacer el chiste fácil de que os voy a abandonar, de verdad. Digamos que me voy. Daniel, muchísimas gracias de verdad por esta petición. Peliculón, os lo recomiendo a todos si no lo conocéis, que lo veáis. Espero que te haya gustado esta crítica a la carta, espero que os haya gustado a todos. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo pedís. Y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.